¿Cómo están ustedes en esta segunda parte? Me imagino que ya con su cafecito volvemos en esta cita regional, como le dije yo, de aprendices, de aspirantes, de candidatos. Hoy estamos con el doctor Fernando Foix y los abogados Carlos Banen, Abel Gallardo y Ricardo Urenda. Estábamos en una pregunta que le dice a Ricardo Urenda, quiero hacérsela a usted. ¿Gobierno en campaña? ¿Candidatos favorecidos los de gobierno de la misma manera que los candidatos eran favorecidos en la época de la presidenta Bachelet? Mire, eso me recuerda una frase que le endilgó Michelle Bachelet a Piñera cuando asumió el gobierno. Dijo otra cosa con guitarra. A propósito de que, paradojalmente y curiosamente para el gobierno, quien solicitó un informe a la Contraloría el año 2009 fueron Hinspeter, quien no era ministro, era jefe de campaña de Piñera, Chadwick, Aleman. Ellos pidieron un dictamen a la Contraloría para que hiciera presente la intervención que el gobierno en la época tenía en la campaña presidencial. Y la Contraloría respondió con un dictamen que establece la prohibición de hacer campaña salvo fuera horarios de oficina y sin recursos fiscales. Y ahora el propio gobierno violó esa norma o ese dictamen de la Contraloría, porque claramente este dictamen nuevo, a propósito de una actuación de Wolboron, era una proclamación de una alcaldesa hoy en Santiago. Además, pero abogado Gallardo, usted trabajaba en una repartición antes en que usted estaba consciente de que en vehículo propio, de qué sé yo, su jefe fue jefe de campaña de un candidato, a 7, 8 de la noche en diferentes lados, vehículo fiscal, chofer. Yo creo que antes no se controlaba, ahora en los dos lados es lo mismo. El que está en el poder abusa el poder. Es que lo que estoy diciendo, algo sumamente simple, es que los que eran opositores en otro momento reclamaban por una intervención política. Y ahora ellos realizan una serie de conductas que son intervención política. Eso estoy diciendo. O sea, en rigor, es muy fácil hacer el reclamo cuando uno está en la oposición y a veces es difícil cumplirlo cuando está en el gobierno. Porque muchas veces incluso cuál es el límite de una autoridad, entre un acto de autoridad y su intervención en la campaña. ¿Cuál es el límite? Es un límite difuso. Pero claramente en este caso la Contraloría sí puso un límite. Dijo fuera horario de trabajo y sin recursos fiscales. Y cuando se hace dentro de horario de trabajo, como ha ocurrido, entonces hay una violación de esa dictamen de la Contraloría. Por lo tanto, de ahí se entiende esta reprensión que hubo, si bien no hubo sanciones. Yo creo que es sano en todo caso, y por eso en este país yo me alegro, por ejemplo, que no tengamos reelección de presidente. Yo nunca he sido partidario de esa fórmula, porque yo creo que el intervencionismo que la autoridad de turno tendría en la política pública sería gigantesco. Claro. Hay que ver la elección de Estados Unidos. Claro, pero en este país sería particularmente grave, yo creo, por eso la reelección nunca me ha parecido en materia presidencial. Y ¿Para creo qué decir la intervención de Chávez? Claro, en otros sistemas es muy abundante la intervención. Gracias. Señor Banen. Rodrigo, la verdad que efectivamente, como señalaba él, este dictamen de Contraloría nos llegó a todos los funcionarios públicos. Y efectivamente uno puede ejercer actividades de campaña con posterioridad a la hora en que termina su trabajo en la administración pública, sin uso de recursos fiscales. Pero yo creo que la regulación debiera ser más al detalle. Debiera haber una sanción explícita que se señale qué es lo que pasa en el caso de de un ministro que esté o de cualquier otro funcionario que forme parte de la administración pública que dentro del horario de trabajo y con recursos fiscales esté apoyando a candidatos. Debiera haber una sanción específica. Yo que creo que en estos casos lo mejor o lo ideal sería que estos candidatos que pretenden apoyar candidaturas, lo ideal es que renuncien y así se metan de lleno a la actividad política apoyando, en el caso de un ministro de Estado, no sé, que apoye a un candidato a concejal, a un candidato a alcalde, etcétera. Yo me recuerdo que en eso sí que hay una diferencia. Sí. Los candidatos a presidente o los precandidatos a presidente en la época de los gobiernos anteriores, sí, hace año y medio renunciaron. Aquí falta un año para la elección y todavía están ahí. O sea, Lago y Bachelet renunciaron antes de las municipales, en ambos casos. Sí. Siga, señor Manuel. Yo la verdad, Rodrigo, que tomo totalmente tu comentario y creo que debiera ser así, por un tema de transparencia, por un tema de darle una mayor cercanía con el vecino, de demostrar que las cosas están bien. Esa es la verdad. Que renuncie y que de ahí salga a terreno el que efectivamente tenga una aspiración presidencial o parlamentaria. A mí me gusta mucho esta figura
de los senadores, los diputados que no tienen que estar ejerciendo cargos públicos con un año de anticipación, porque creo que efectivamente eso le da objetividad al postulante. En el caso del que va a desafiar, le da una objetividad muy grande. En el caso del que ya está inmerso, el que ya tiene el cargo, lógicamente, que es una situación totalmente distinta porque ya está dentro. Pero en el caso del que va a desafiar o el que quiere enfrentar un desafío político, tiene que tener esta oportunidad y tiene que hacerlo, yo creo que de una Gracias, Carlos. Su acotación me parece sabrosa. Ojalá lo escucharan los candidatos. No se les vaya a pasar el plazo ahora que adelantaron las elecciones, que la elección del 28 de octubre, el que quiera hacer una aspiración del próximo año, hay que salirse a tiempo. Yo creo que hay varios que están, claro. Sí. Señor Foy. Bueno, como era una discusión entre abogados, yo voy a tratar de dar el otro... Va el perfil, va a hacer el perfil psiquiátrico de los abogados. No, pero yo creo que lo que dijo mi antecesor, el señor Banen, está bien. Cuando las cosas están bien, ¿no es cierto?, se puede tomar con tranquilidad. El problema es que las cosas para el gobierno no están bien, porque la aceptación va en 32% según Adimar, que es adicta al gobierno. Entonces, evidentemente que se produce una suerte de desesperación y tratar de aprovechar todas las instancias para poder garantizar al próximo candidato, porque se ve que la cosa no va por donde se supone que para el gobierno debiera ir, ¿no? Y las cosas en Chile realmente no están bien como para asegurar que un candidato de derecha pudiese acceder a la presidencia en las próximas elecciones. Por lo tanto, evidentemente que estas transgresiones son más que una virtud, son un acto de desesperación de acuerdo a la situación como es analizada hoy día. Y tomándolo así, van a seguir haciéndolo hasta que la Contraloría pare efectivamente lo que está sucediendo. Yo creo que es un acto más de lo que dije en delante, ¿no es cierto?, el tema de la farandulización de la política, ¿no es cierto?, en que se usa actores, no se usan ideas. Gracias. A mí el doctor Foy hasta dejó tiempo en la guaraca, digamos, está bien. Señor Urenda. Continúa. Lo mismo, sí, claro. No, me parece, como decía anteriormente, me parece sensato que se meta la Contraloría y que ponga freno, independiente del sector político que sea. Cambiemos de tema y sigamos con el tema que dice él, entonces. ¿Qué opina de esta encuesta? O sea, esta encuesta que se catapultó un poco hacia arriba al 36 y volvió a bajar al 32 el presidente Piñera, y además la evaluación sobre sus atributos también bajó, y la del gobierno. ¿Qué sensación tienes tú de eso? O sea, claramente hay muchas cosas que corregir, claramente. A ver, yo creo que el gobierno ha hecho hartas cosas. Y son cosas bien positivas y son cosas que no se había hecho desde hace mucho tiempo, y que fueron promesas anteriores y hoy día se están cumpliendo. Ahora, tampoco podemos dejar de ver que el gobierno no goza, y tampoco el presidente no goza de la simpatía de la comunidad, y ahí caemos también en cuáles son los atributos que considera la gente para decir me gusta o no me gusta. Porque si uno hace un listado de trabajos cumplidos y trabajos no cumplidos, yo te diría que este gobierno ha sido exitoso. En lo comunicacional, malo, ¿ya? Y en la cercanía y en la comunicación con la gente, yo creo que también ha faltado mucho. Yo vuelvo al tema más que de la Contraloría, de las prácticas, ¿ya?, que se toman en campaña, y no solamente por el ente público y los próximos candidatos, sino por los candidatos actuales, y que tiene que ver con que muchas veces se dice no, mira, yo estoy aquí, no, yo soy una persona que no le hace mal a nadie porque yo quiero a mi gente, y después mandan a los equipos a romper los carteles o mandan a los equipos a hacer daño. Y yo creo que ese doble discurso es muy peligroso, es muy pernicioso y no le hace bien a la democracia, y es también una de las razones por las que creo que tiene que haber una renovación. Por eso también es que, y lo he dicho varias veces en el programa, que hay gente joven y profesional como Carlos le hacen muy bien esta renovación en la política chilena y en esta primavera de la democracia, como le dicen. El partido de los jóvenes en la primavera. ¿Está bien, pues? Mira, ¿sabes? Sobre el tema de la encuesta, Rodrigo, yo la verdad es que creo que hay que mirar con preocupación lo que está pasando, porque siento que está excediendo los meros marcos de la lógica normal, natural, entre oposición y gobierno. Yo creo que en nuestro sistema
político institucional se ha deslegitimado mucho, se está deslegitimando demasiado. ¿No te das cuenta que todos se miran un poco el ombligo porque miran al presidente, el 32, y los políticos, sí, claro, los partidos? Ustedes mismos no ponen a sus partidos políticos porque la gente tiene adhesión menor al 20% para los partidos que ustedes representan. Bueno, que yo quería decir que el problema de esta encuesta refleja un asunto, un mar de fondo, hay un problema muchísimo mayor. Yo creo que hay que ponerle atención porque, mire, otro fenómeno parecido, la política se está judicializando. Y se está judicializando, o sea, se están resolviendo en los tribunales los asuntos que son propios de la política, porque los políticos son incapaces de resolverlo, o dictar normas adecuadas, o hacer las cosas como corresponde. Por ejemplo, a mi juicio es incomprensible que sea la Corte Suprema quien le ponga una lápida a un proyecto como Castilla, por ejemplo. Eso debería ser materia del gobierno, materia del Parlamento, materia del Ejecutivo, no materia de los tribunales. Ahora, ¿por qué sucede? Porque las cosas no están claras, porque no hay un consenso sobre los asuntos determinados. Entonces, esta baja adhesión de Piñera tiene que ver también con la credibilidad que él en lo personal tiene, pero esa falta de credibilidad que él tiene también está afectando al sistema. Y eso creo que es grave, porque no es casual que haya bajado 4 puntos en septiembre su adhesión, es justo en medio del escándalo de la encuesta CACEN. O sea, la gente entiende que hubo un abuso comunicacional de una medición que es muy importante para el país, y terminamos enredados en una polémica nada menos que con la CEPAL, el organismo de la ONU, y la CEPAL dice ahora que no va a colaborar más con el gobierno chileno en estas materias porque no tiene credibilidad, no le presta confianza. Entonces yo siento que las actuaciones del gobierno y del presidente en particular por obtener un afán, o por su afán de obtener una ventaja pequeña comunicacional en lo inmediato, está también ayudando a dañar un sistema, y creo que ahí hay un mar de fondo que también somos responsables colectivamente cómo lo enfrentamos. Carlos Vanen. La verdad, Rodrigo, que yo no lo veo con tan malos ojos estos 4 puntos que bajó en la encuesta el presidente Piñera. ¿Por qué? Porque yo me gustaría mirarlo más desde un punto de vista general. Analizar todo el último tiempo. La tendencia es al alza. Y la verdad que yo esto lo analizo y hago una comparación como la bolsa de valores. Las acciones suben y en algún minuto bajan. Pero la tendencia es al alza. Yo creo que en la suma y resta, la gestión del presidente Piñera se ha visto que ha llegado al vecino. Pero yo le voy a contestar, sí, le voy a contestar como con un chiste de médico. Claro que la operación fue excelente, pero el paciente se murió. Lo que pasa, y tal cual como decía Ricardo, que yo creo que si nosotros comparamos en el papel la gestión del presidente Piñera con gobiernos anteriores, no me cabe la menor duda que ha sido una gestión exitosa. Yo creo que el problema ha sido más que nada desde el punto de vista comunicacional. Nos ha costado un poco comunicar todas las obras o todas las actividades, todos los avances que se han logrado. Eso nos ha costado. Y yo creo que el vecino en su casa tiene la tranquilidad de que la pega se está haciendo. Hemos visto, y se los puedo comentar desde mi óptica en el Serviu, que hemos inaugurado muchos conjuntos habitacionales. Cuando se asumió el Serviu por parte de este gobierno, aquí en la región habían 32 casos críticos. Hoy día, la verdad que ya no sé si nos queda 1, nos queda 2 casos críticos, pero la verdad que vamos a entregar un Serviu que está totalmente saneado, y yo creo que eso se ha traspasado también a todos los otros ámbitos, a todos los otros organismos de la administración. Y la verdad que yo no concuerdo con lo que señalaba Fernando. Yo creo que en la derecha no hay una desesperación. Yo creo que estamos trabajando tranquilos, estamos preocupados de hacer el trabajo día a día, y la verdad que yo creo que candidatos hay y se determinará en un momento posterior. Como dirían en el 18, había una desesperación, parece, una desesperación, diría, pero desesperación. ¿No hay desesperación a la derecha, Fernando? A ver, lo que mencionó Abel del tema de la encuesta CACEN en salud se repite, ¿no es cierto?, con el tema de las listas auge, se repite con las listas de espera, se repite con el presupuesto en salud hoy día, ¿no es cierto?, en que se dice que se aumentó en 5,6, en que se aumenta lo de la atención primaria, pero seguimos siendo el país con menos inversión en salud pública, porque solo un 3,4% del PIB, ¿no es cierto?, del presupuesto se dedica a salud, que es uno de los más de la salud pública efectivamente, porque de los 10.000 millones de dólares que se van a salud hoy día, ¿no es cierto?, 1.000 millones son de subvención a la
a la salud privada, o sea, aquello que se discute en educación y que todo el mundo ya está de acuerdo y por ley de que no debe haber lucro en las universidades privadas, en salud eso es a pasto, porque un alto porcentaje del financiamiento de las clínicas privadas es a través de las platas públicas, que debieran ser... Que no debe haber lucro con recursos, con recursos públicos. Con recursos públicos. Eso sí, claro. Con recursos públicos, pero que las clínicas privadas, ¿no es cierto?, siguen siendo subvencionadas por los recursos públicos. Y aquí en Viña el Frique sigue haciendo hoyos, pero no se sigue construyendo, ¿no es cierto? Mientras tanto la Clínica Las Condes tiene presupuestado construir una clínica en Reñaca, entonces las camas privadas han aumentado en un 5.000 y las camas públicas se siguen reduciendo, ¿no es cierto? Al año 2009 había 1.000 camas menos que el año 1958. Entonces tenemos, claro, se dice que hay cuestiones que se están haciendo. La más clara es el ascensor, ¿no es cierto?, de Valparaíso, que fue inaugurado por el señor Piñera y al par de semanas deja de funcionar, y tenemos ese tipo de obras. Gracias, señor. No, yo creo que aquí hay una cosa... No le eche. Está mi amigo Jaime Ara, alcalde subrogante, compañero de colegio, no le eche la mala suerte para él. Se echó a perder una cosa mecánica. No, yo creo que es bien fácil hablar y que caemos también como en oye, la postura de pegarle al gobierno, y de verdad me parece poco razonable buscarle todas las cosas malas. Y también cuando uno dice, oye, había 1.000 camas menos el año 2009, perdón, ¿y quién estaba el año 2009? Entonces, pensar que en 2 años, porque a este gobierno se le exige que en 2 años tiene que resolver todo. ¿Y qué pasó en los 20 años anteriores? Por lo menos aquí, con Carlos, ¿cierto? Y también es señal de un recambio en la política, nos atrevemos a decir, oye, se han hecho estas cosas, en lo comunicacional está malo, ¿cierto? Hay figuras que no son queridas. Y eso hay que decirlo, pero también hay que reconocer las cosas positivas, porque uno tiene la capacidad de reconocer las cosas positivas que se hicieron en los gobiernos de la Concertación, y uno no solo les busca las cosas negativas. Aquí el interés, creo yo, humildemente debe ser ciudadano más que político, y más que defender ciegamente un sector político, deberíamos defender los intereses ciudadanos, y eso se liga con una de las primeras preguntas del programa, que tenía que ver con la representatividad. Y más que representar, ¿cierto?, creo yo que debiéramos solucionar los problemas más que conocerlos y conocerlos desde nacimiento. Yo creo que el problema es que conocerlos, solucionarlos y ya está. Pero esto de decir, oye, pero es que mira, siguen con este problema, chuta, pero perdón, un gobierno que todavía no cierra los 3 años. Entonces, creo que también hay que reconocer las cosas positivas, y creo yo también que tiene que haber una mirada más global y no solamente tirarle dardos, porque es muy fácil ahora decir, oye, es que falta esto. Chuta, y en los 20 años anteriores no hubo ni recursos ni capacidad para hacerlo. Ok, gracias Ricardo Urenda, Abel Gallardo, Carlos Vanen, Fernando Foyt. Ha sido muy interesante compartir con usted su minuto final para que planteen lo que ustedes quieran. Don Abel. Sí, no, mire, solamente para cerrar la idea de recién, yo siento que no hay solamente un problema comunicacional. Yo creo que hay un problema político de fondo, hay un conjunto de expectativas que se plantearon de un gobierno de excelencia, de los mejores, que en la práctica ha demostrado que no ha sucedido. La caricatura de esta semana de la licitación del litio creo que es una buena expresión de que no es solamente mala onda de la oposición, sino que hay cosas que se están haciendo efectivamente mal desde el gobierno. Ok, muchas gracias, señor Gallardo. Señor Vanen. Yo la verdad quería hacer un llamado a los vecinos a votar informados, a votar con seguridad, y que cuando voten por una persona, cuando toman un lápiz y hacen una simple raya en un papel, están eligiendo no solamente su futuro, sino que el futuro de sus hijos, de sus hermanos, de sus primos, de sus amigos, de todas las personas que quieren. Y la verdad que por eso yo llamo a este voto informado, a quien crean que lo va, y que apoyen a quien crean que lo va a hacer de una mejor manera en los próximos 4 años, porque siempre nos quejamos de nuestras autoridades, pero somos nosotros los encargados de elegirlas. Ok, muchas gracias, señor Foyt. Bueno, para seguir la idea, ¿no es cierto?, el tema de salud no viene de hace 20 años, sino que viene desde el año 80, en que se cambia el sistema de salud de
de público a privado y en que los gobiernos sucesivos se han dedicado a administrar esto. Entonces, el tema tal vez tiene razón, ¿no es cierto?, Ricardo Urenda, en que no es un problema de este gobierno, sino que es el sistema el que está agotado. O sea, ya no hay soluciones por este lado del sistema, ¿no es cierto? Eso lo aprobaba la concertación y la alianza, por lo tanto hay que hacer propuestas nuevas que permitan realmente resolver los problemas de los ciudadanos y de los vecinos y no quedarse en promesas cosistas, que fue lo que impuso la candidatura de Lavín en su tiempo, y seguimos hablando del cosismo y no cambiamos lo que es esencial y de fondo para que las personas se pongan en el centro de la atención de la política y no sea solamente en los intereses financieros. Gracias, señor Alfonso Urenda. Yo quiero hacer una invitación, ¿cierto?, a los conconinos y en general a todos los ciudadanos a apostar por un cambio, a apostar por el ingreso de gente joven, gente profesional en la política. Está en esta mesa el caso de Carlos, creo yo también está el caso mío. Creo que debemos profesionalizar los municipios, creo que debemos mirar hacia el futuro y con gente que actúe más por convicción que por conveniencia. Mi campaña, como lo he dicho varias veces, es la campaña que se denomina, o la hemos denominado la campaña de la fuerza, porque hemos querido imprimir una tremenda fuerza para trabajar, la fuerza, ¿cierto?, para estar siempre cerca de la gente y no solamente los periodos eleccionarios, y la fuerza para tener muy en alto la bandera de la honestidad. Yo les quiero hacer y recalcar una invitación, como decía Carlos, a votar de manera informada, a votar por el que crean que lo va a hacer mejor, por el que crean que más se lo va a jugar por la comuna y quien definitivamente puede sacar la comuna adelante. Gracias, señor Urenda, señor Gallardo, señor Vanen, señor Foy. Usted que nos estaba mirando, estos son candidatos, aspirantes, quieren continuar, quieren entrar, quieren ser parte. Lo más importante que usted tiene que tener claro es que si usted quiere que en los próximos 4 años, en donde usted vive, haya lo que usted quiera que haya, elija a alguien. No se quede en la casa y dígale a su familia, dígale a su parentela que vaya. Lo más importante es que usted ejerza su derecho. No importa que sea voluntario, usted asuma esa voluntad. Soy Rodrigo Oliver, que estén ustedes muy bien.